Buenos días, buenas tardes. Pasemos adelante a otra nueva clase de gramática. Bueno, este aula de clase parece más que todo escuela para todo, porque aquí encontramos clases de gramática, de matemáticas, encontramos más que todo literatura también, es dibujo, música. Bueno, parece una escuela para todo. Pero bien, vamos a empezar en estos momentos con nuestra clase que es de vocabulario y dice muy rápido, equivale a veloz, muy sucio, equivale a asqueroso, muy alto, elevado, muy bajo, ínfimo, muy caliente, ardiente, muy inteligente, brillante. Fíjense bien, hay algunas veces que no encontramos un simple sinónimo, pues aquí tenemos este estudio de nuestro vocabulario y continuamos acá y dice muy fuerte, un sinónimo de muy fuerte, robusto. Muy asustado es aterrorizado. Muy bonito, hermoso. Muy bueno, excelente. Muy cansado, exhausto. Muy difícil, complejo. Fíjense bien y estudiémoslos para utilizarlos en lo sucesivo. Ahora vamos a estudiar la puntuación en la escritura porque eso hace una gran diferencia. Dependiendo a la puntuación, así es el sentido que le damos a las oraciones. Y tenemos acá dos oraciones. Por ejemplo, la primera dice, todos me dicen, estás bien panzón. La segunda oración dice, nadie me dice, estás bien panzón. ¿Notan ustedes la diferencia? En la primera no hay pregunta, en la segunda sí hay pregunta, por lo tanto la puntuación cambia. Notemos esta diferencia y entonces apliquémosla en la vida real. Otra vez tenemos acá en vocabulario palabras que tienen un significado similar. No es igual, pero es similar. Jauría, por ejemplo, y luego perrada. Luego vamos a ver los significados de cada palabra para identificar su diferencia. Y efectivamente, aquí tenemos que el significado de jauría es un conjunto de perros de caza. Fíjense la diferencia con perrada, que es un conjunto de perros cualquiera, no de caza. Jauría y perrada son completamente diferentes, parecidas, podríamos decir, porque los dos grupos son de perros, pero el propósito de los dos grupos son sumamente diferentes. Esa es la diferencia entre jauría y perrada. Bueno, aquí tenemos más vocabulario que son sinónimos. Aunque ustedes no lo crean, los sinónimos son esa parte tan importante de nuestro vocabulario que a veces no encontramos para expresarnos o escribirlo, ¿verdad? A veces escribimos y no tenemos la palabra adecuada porque tal vez la que queremos utilizar no está bien y buscamos otra palabra que ocupe ese campo y no la encontramos. Pues para eso sirven los sinónimos. Como digo, los sinónimos son parte del vocabulario, es el enriquecimiento de nuestro lenguaje. Entonces tenemos acá melancólico. Su sinónimo es nostálgico. Discreto, reservado, impetuoso, impulsivo, perplejo, desconcertado, mordaz, sarcástico, austero, sobrio, ecuánime, equilibrado,
voraz, insaciable, intricado, complicado, efusivo, expresivo. Estudiemos estas palabras o estos sinónimos para enriquecer nuestro lenguaje, como dije, ¿verdad? Aunque estas tres palabras en otro de nuestros videos lo hemos visto, acá lo he puesto para estudiarlo o practicarlo más, porque entre más practiquemos algo, mejor lo tendremos en nuestra memoria y lo podremos ocupar adecuadamente. Así es que vamos nuevamente, como les digo, a repasar el uso de estas tres palabras. Vamos a leer la primera oración que dice, con que llegaste tarde de nuevo. Esta es una pregunta, pero infiere una amenaza o un tipo de sarcasmo. Con que llegaste tarde de nuevo. Hay ahí encerrada una pequeña amenaza, un enojo de parte de la persona que lo dice, porque supuestamente la persona que llegó tarde no debió haber llegado tarde. Hay molestia en la persona que da esta oración. Vamos a ver la segunda oración. Vamos a escucharla y dice, esa fue la piedra con que tropecé. Esta oración indica una información de que algo sucedió. Se diferencia a la oración, a la primera oración, que hay un pequeño sarcasmo y es una pequeña pregunta. En la tercera oración tenemos otra pregunta que dice así, ¿con qué dinero compraste eso? O sea, hay una gran incógnita que se encierra en esta pregunta, grandísima, supuestamente porque la persona que compró ese algo no tenía dinero. ¿De dónde sacó? Entonces, esta pregunta encierra varias otras. Bueno, ¿robaste? ¿Alguien te regaló el dinero? ¿Cómo hiciste? Es una intriga. Entonces, tenemos acá tres clases de oraciones donde podemos utilizar el con qué, el con qué y el con qué. Fíjense bien que en la primera oración ese con qué está unido. Y fíjense la diferencia que está entre la segunda oración, que el con qué en la segunda oración está desunido. Y veamos la diferencia del con qué en la tercera oración. Cuando digo con qué, también existe otra que se utiliza en la campiña salvadoreña y en la guatemalteca. ¿Con qué? Cuando dice la gente no tengo con qué, está informando que no tiene con qué acompañar las tortillas. Eso, el con qué son los frijoles, son el queso, la crema, algún pedazo de carne, ese es el con qué. Y cuando les digo los campesinos salvadoreños, estoy incluido yo porque yo soy puro campesino. Y así es que tenemos aquí tres palabritas más que es de más y de más. ¿Cuál será la diferencia? Y acá no estoy hablando solamente de nuestros campesinos salvadoreños, sino que de personas letradas, ilustradas, también cometen este tipo de errores. Ya no se diga en mi persona, porque yo de todas maneras soy campesino, así de que yo hago estos errores frecuentemente, pero estoy dispuesto a practicarlos para no seguirlos cometiendo. Y ya vamos a ver nosotros acá dónde utilizar estas tres palabritas, de más, de más, de más. Ajá, ahorita vamos a tratar de estudiar esto.
Y para que no nos confundamos, aquí tenemos ya el uso de esas tres palabritas de más y de más, que al decirlas no se nota la diferencia, pero al escribirlas sí, por eso en determinados textos se confunde el lector. Y tenemos que el primer de más quiere decir demasiado, pues. Por ejemplo, me siento mal, creo que comí de más o comí demasiado, por eso me siento mal, estoy mal, me siento muy lleno. Eso quiere decir, en eso se emplea ese de más separado. Ahora el segundo de más unido le vamos a dar acá el uso y quiere decir lo otro, los otros o el resto o lo que falta. Eso quiere decir de más que no está separado, está unido. Un ejemplo, cuando Alejandro se fue, los demás se quedaron. Fíjense bien el uso de este de más unido, que quiere decir lo otro, los otros y el resto, o el resto. O sea, cuando Alejandro se fue, el resto se quedó. Ahí está bien dicha la oración. Eso aquí se emplea este de más unido. Vamos al tercer ejemplo, que es de más separado, pero es diferente porque la primera palabra de lleva tilde y la segunda palabra más también lleva tilde. Y si se fijaron ustedes en los ejemplos anteriores, solamente hay una tilde, no hay dos tildes. Y aquí sí hay dos tildes. Ahora cabe la pregunta, ¿por qué hay dos tildes en estas dos palabras y en las anteriores solamente hay una tilde? Primeramente, quiero decirles que aquí tenemos, como dice la escritura acá, la conjugación del verbo dar, de. Cuando se habla de dar y se conjuga en esta forma de, es un mandato, o sea, el giro del verbo imperativo, del verbo dar, pero en forma imperativa, de. Entonces, solamente ella es imperativa. Luego tenemos la palabra más, que siempre se tiene que tildar, y es un adjetivo. Entonces, hay dos palabras, un verbo y un adjetivo. O sea que aquí está toda una oración de más. Fíjese bien, es un mandato de dar más. Así, solamente así es un mandato. Ahora bien, cuando la cambiamos a una oración y decimos, le diré a mi padre que me dé más dinero. La oración acá nos indica un mandato o una súplica. Ya le cambiamos un poquito el sentido. Le diré a mi padre que me dé más dinero, pero no es que le estemos ordenando que me dé más dinero. Posiblemente sí o posiblemente no. Aquí hay ya dos sentidos de la oración. Uno es un mandato y el otro sentido puede ser una súplica, porque es nuestro Padre. No le vamos a imponer. Puede ser y podría ser que le estemos imponiendo, dependiendo la conducta del hijo o la hija, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, como les digo, ya los ejemplos o los usos de estas tres palabras que frecuentemente confundimos. Así es de que si a usted le agradó este video, no sea perezoso, dele like y compártalo y véalo, porque muchas personas tenemos mucha pereza, no nos gusta aprender. Eso es que quede para demás. Cuando tenemos la emergencia, entonces buscaremos. Dele like y comparta el video, por favor.